Ángela siempre había querido mudarse a una casa antigua. Finalmente, encontró una en el centro de la ciudad, en una zona tranquila. Era espaciosa, con paredes que parecían susurrar historias olvidadas. La habitación donde iba a dormir tenía una ventana grande que daba a un pequeño jardín. Todo parecía perfecto, hasta que una tarde, después de una semana de haberse mudado, algo extraño ocurrió. Mientras acomodaba su habitación, Ángela notó una mancha en la pared de la derecha, cerca de su cama. Al principio pensó que era solo una marca de humedad, pero pronto se dio cuenta de que no era algo común. La mancha parecía estar en constante cambio, como si algo o alguien estuviera modificando su forma. Al principio, parecía solo un salpicón de pintura que había quedado mal, pero con el paso de los días, la mancha comenzó a tomar una forma más definida. Cada vez que Ángela entraba en su habitación, la mancha crecía un poco más. Se le hacía difícil creer que algo tan extraño pudiera estar sucediendo, pero la evidencia estaba frente a ella. En una de esas noches, mientras la luz de la lámpara iluminaba la pared de manera peculiar, Ángela notó que la mancha se asemejaba a una mano, extendida hacia ella. Los dedos se delineaban claramente, como si alguien hubiera dejado una huella sobre la pared. Con una mezcla de miedo y curiosidad, Ángela se acercó más, observando la extraña formación. Dentro de la mancha, justo en el centro de la palma, pudo distinguir marcas profundas que parecían ser huellas de uñas. La textura de la pared había cambiado, y la sensación de que algo siniestro estaba sucediendo creció con cada día que pasaba. No podía explicar cómo algo tan extraño se estaba formando en su casa, pero una cosa estaba clara. No podía dejar de mirar la mancha, y la mancha no dejaba de crecer. El miedo que Ángela sentía era cada vez más insoportable. Intentó ignorarlo, pero la mancha parecía tener una voluntad propia. Estaba más grande, más definida, y el sentimiento de que algo o alguien la estaba observando nunca la abandonó. Una mañana, después de no poder dormir en toda la noche, Ángela tomó una decisión drástica. Iba a cubrir la mancha con pintura y de una vez por todas pondría fin a ese extraño fenómeno. Se armó de valor, fue a la tienda, compró pintura blanca y comenzó a cubrir la pared. Sentía que el acto de pintarla de blanco iba a restaurar la paz que había perdido. Pero, al día siguiente, la mancha regresó. No solo había vuelto, sino que se había expandido aún más. Ángela estaba aterrada y la sensación de desesperación la invadió. Decidió arrancar el papel tapiz para ver si de alguna manera podía descubrir qué causaba esta inquietante aparición. Mientras lo hacía, algo apareció bajo las capas de pintura. En la pared, al rasgarla, surgió una inscripción escrita con algo que parecía sangre, aunque no pudo distinguirlo bien. Decía, «Estaba aquí primero». Ángela dio un paso atrás, horrorizada. ¿Quién había escrito eso? ¿Y por qué? Pero lo peor estaba por llegar. Mientras se encontraba de pie, temblorosa, mirando la mancha y la inscripción, algo extraño ocurrió. Se giró hacia el espejo que colgaba en la pared, y lo que vio en su reflejo la dejó paralizada. Junto a su propio rostro apareció otra cara, pálida y sin vida, con ojos vacíos que no reflejaban nada más que oscuridad. La figura sonrió de manera torcida y siniestra. Ángela intentó girarse, pero cuando miró nuevamente al espejo, la figura había desaparecido. Ahora, Ángela sabía que algo oscuro estaba sucediendo en esa casa y que no podía escapar de ello. Pero, ¿cómo podía detener algo tan aterrador, tan extraño? La sensación de que la mancha
y la presencia detrás de ella nunca la dejarían en paz, la perseguiría por siempre. José siempre había sido una persona curiosa, especialmente cuando se trataba de objetos antiguos. Un día, mientras ayudaba a su abuela a limpiar el desván, encontró una caja de madera cubierta de polvo. Era pequeña, con un candado oxidado que, por alguna razón, no pudo abrir al principio. Con paciencia, logró forzarlo y dentro de la caja encontró un álbum de fotos. Al principio parecía como cualquier otro álbum antiguo. Las fotos en blanco y negro, algunas algo borrosas, mostraban momentos familiares de tiempos pasados. José comenzó a hojearlo con interés, observando las caras de personas que no conocía. En cada página las fotos capturaban sonrisas, paisajes y celebraciones. Sin embargo, cuando llegó a la página central del álbum, algo extraño le llamó la atención. En la foto había una imagen de un niño pequeño en el jardín de su abuela, un niño que no reconoció. Al principio pensó que era un primo o algún familiar lejano, pero algo en la foto le hizo sentir que la situación era aún más extraña. José se quedó mirando la foto por unos momentos, hasta que se dio cuenta de que el niño en la imagen no solo le era familiar, sino que él mismo aparecía en la foto. La fecha al pie de la imagen decía 1995, pero José no había nacido hasta 1997. Confundido, comenzó a pasar las páginas rápidamente y pronto encontró más fotos de él, tomadas en lugares en los que él había estado de niño, pero en años que no coincidían con su memoria. Las imágenes parecían estar tomadas desde el pasado, en momentos que José nunca había vivido. El desconcierto creció cuando vio una foto más reciente de él durmiendo en su cama. No podía ser. José revisó una y otra vez las fotos, pero sabía que no había tomado ninguna de ellas. Las imágenes lo mostraban en situaciones y lugares en los que él nunca había estado, y en la parte posterior de cada foto había una pequeña nota escrita a mano que decía: «Ya lo sabías». Al principio, José pensó que era una broma o alguna extraña coincidencia, pero el malestar creció a medida que pasaba más tiempo con el álbum. Las fotos no podían haber sido tomadas por nadie más que él. Y sin embargo, él estaba seguro de que nunca había estado en esos lugares ni había vivido esas experiencias. Cada día, la sensación de inquietud lo invadía más. Al final, decidió regresar el álbum al lugar donde lo había encontrado, en el desván. Pero antes de hacerlo, sintió la necesidad de echar un vistazo a la última página. Cuando la abrió, lo primero que notó fue que estaba completamente vacía. No había fotos, ni siquiera espacio en blanco, solo la textura de la página arrugada. La última página del álbum parecía estar esperando algo. José, con una extraña mezcla de temor y ansiedad, dejó el álbum en su lugar y salió del desván. Pensaba que tal vez el desgaste de la mente le había jugado una mala pasada. Sin embargo, al día siguiente, algo aún más extraño ocurrió. José regresó al desván para revisar el álbum, y lo que encontró lo paralizó. En la última página había una nueva foto. Era una foto de él mismo, dormido en su cama, exactamente como en las fotos anteriores. La inquietud lo envolvía mientras veía los detalles de la imagen. La habitación, el ángulo de la cámara, todo coincidía. Pero lo peor era la nota en el reverso de la foto, que decía: «Página final, tú». José no entendía qué estaba sucediendo. Cada vez que pensaba que todo había terminado, algo más se añadía a su desconcierto. Las fotos, el mensaje, todo indicaba que algo estaba fuera de control. Sentía que el tiempo y la realidad comenzaban a desmoronarse ante sus ojos.
¿Quién había tomado esas fotos? ¿Cómo sabía de él antes de su nacimiento? La sensación de estar atrapado en un ciclo extraño y aterrador se hacía más palpable con cada foto que encontraba. Vera siempre había vivido sola en su pequeño apartamento, un lugar que había elegido por su tranquilidad y por la privacidad que le ofrecía. La rutina diaria era simple: trabajo, pocas salidas con amigos y, en general, mucha soledad. Sin embargo, esa soledad nunca le había molestado. De hecho, le resultaba agradable tener su propio espacio. Pero una noche, después de un largo día de trabajo, algo extraño ocurrió. Al llegar a su apartamento, Vera se dirigió automáticamente hacia su armario para dejar su abrigo. Al abrir la puerta, algo le llamó la atención. En una percha, colgado de forma ordenada, había un saco oscuro. No era suyo. Vera se detuvo, extrañada. Miró el saco con detalle. Era un modelo clásico, de un color gris oscuro. Pero lo que más la desconcertó fue que no había ningún motivo para que estuviera allí. No tenía memoria de haberlo comprado, ni de haberlo dejado en ese lugar. Pero lo más inquietante era la etiqueta en la parte interna del cuello. El nombre que aparecía allí era Ramiro. Vera se quedó mirando el saco durante un largo rato. Ramiro era un nombre que le sonaba familiar, pero no lograba asociarlo con nadie que conociera. La última vez que había oído ese nombre había sido en un sueño extraño y vívido que tuvo semanas atrás. En ese sueño, alguien llamado Ramiro le había hablado de una manera extraña, como si la conociera muy bien. Ella se había despertado desconcertada, pero nunca le dio más importancia. Ahora, frente a ella, el nombre estaba estampado en el saco. Pensó que tal vez alguna amiga le había dejado el saco, pero nadie en su círculo social lo reconocía. Ni siquiera su exnovio, con quien había vivido durante un tiempo, había dejado algo atrás en su armario. La incomodidad comenzó a crecer en su pecho. ¿De dónde había salido ese saco? ¿Por qué tenía el nombre de alguien que no recordaba? Esa misma noche, Vera no pudo dormir bien. Aunque trató de convencer a sí misma de que todo tenía una explicación lógica, la presencia del saco la inquietaba cada vez más. Decidió que lo pondría en la basura al día siguiente, sin falta. Pero cuando se levantó a la mañana siguiente, la escena que encontró en su apartamento la dejó paralizada. El saco estaba nuevamente colgado en el armario. La percha estaba vacía antes de que se fuera a dormir y el saco ni siquiera estaba allí la noche anterior. Vera sintió una sensación extraña, como si estuviera atrapada en una especie de bucle del que no podía escapar. Decidió que no podía dejar que eso siguiera. Tomó el saco, lo dobló y lo arrojó al contenedor de basura. Sin embargo, 3 días después, el saco apareció nuevamente en su armario, exactamente en el mismo lugar. No importaba cuánto lo intentara, cada vez que lo deshacía, el saco volvía. El miedo comenzó a apoderarse de ella, y la sensación de que algo o alguien la observaba se volvía más intensa con cada día que pasaba. Una noche, mientras se encontraba en su dormitorio, Vera vio algo aún más perturbador. En el pasillo, fuera de su habitación, apareció una sombra. Era alta, delgada, y se deslizaba lentamente por la pared. Vera se levantó de la cama y se acercó cautelosamente. Al mirar hacia el pasillo, no vio a nadie, pero en el espejo del hall vio la misma sombra reflejada. Su corazón se aceleró. De repente escuchó un susurro suave que decía: «No quiero que lo toques». Con el miedo recorriéndole todo el cuerpo, Vera corrió hacia el espejo para comprobar si algo o alguien se encontraba detrás de ella. No había nada.
solo el reflejo del saco colgado en la percha, como si nunca hubiera sido movido. En ese momento, Vera comprendió que algo mucho más oscuro y siniestro se encontraba en su apartamento, y que el saco no era más que un mensaje de lo que estaba por venir.